Cuando una delegación de Babilonia vino con un presente para Ezequías, en su preocupación por hacer una alianza mundial, este rey le mostró todos los utensilios de su casa. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada. Esto lo puedes leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos del 17 al 18. Pasaron 100 años antes que esta profecía se cumpliera. Esto nos muestra cómo el juicio de Dios por nuestros pecados puede caer sobre nuestros hijos. Esta profecía de Isaías es recordada y es repetida. Lo puedes leer, libro de Isaías capítulo 6, versículos del 11 al 12. Y llegarás hasta Babilonia, y allí serás librada. Allí te redimirá. Miqueas capítulo 4, verso 10. Aquí Miqueas sostuvo definitivamente que el lugar de la cautividad sería Babilonia. El profeta Jeremías profetizó sobre la duración de la cautividad. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Esto lo ha dicho Jehová. A la tierra de los caldeos la convertiré en desierto para siempre. Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12. Jeremías dijo aquí la duración del tiempo que los judíos estarían en cautividad. 70 años. Viene el juicio de Dios. Daniel capítulo 1, versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Lo que nos llama la atención de este versículo es esta expresión, y el Señor entregó. Es decir, que este fue un acto del juicio de Dios. El juicio de Dios vino ¿a dónde? A Judá, no solo por causa del pecado de Ezequías, sino por causa de la idolatría que fue traída por los tantos reyes malvados que gobernaron. Entre esos reyes tenemos a Manasés, tenemos un listado completo de reyes que reinaron en Judá, que reinaron tanto en el norte como en el sur, y lo que hacían estos reyes era incitar al pueblo a pecar. Entonces el juicio de Dios viene. En este tiempo de la historia, Asiria empezó a declinar en poder y se volvió débil. Aquí vemos el ascenso de Babilonia, vemos el descenso de Asiria. Las dos ciudades principales de Asiria, Asur y Nínive, habían caído. El ejército de Asiria huyó hacia el oeste para Harán. Harán cayó a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, el cual terminó con todos los asirios. En el año 609 a.C., Necao, el rey de Egipto, marchó hacia el norte para encontrar los babilonios. No salió victorioso en tomar Harán, pero los egipcios se mantuvieron dominando en el oeste por otros 3 años. Los babilonios estaban bajo el mando de Nabucodonosor, el hijo de Nabucodonosor, y él reveló el gran ingenio y envió a los egipcios con gran derrota. Desde este punto Babilonia vino a ser el nuevo líder del mundo. Entonces llega la primera fase de la cautividad, año 605 a.C. Joaquín fue señalado rey de Judá por el faraón y reinó 11 años. Fue un rey malvado, fue un rey descuidado. Durante su reinado, él escuchó las profecías de Jeremías amonestándole del juicio venidero. En una ocasión, tomó un cuchillo y cortó el rollo en pedazos y lo arrojó al fuego. Jeremías profetizó que él sería enterrado como un asno, y eso se cumplió. Cuando Nabucodonosor hizo grandes conquistas en Siria, Joaquín le profesó lealtad. Más tarde, Joaquín se fue al rey de Egipto. En esa época gobernaba Nezco.
Nabucodonosor sitió a Jerusalén y tomó a muchos cautivos, incluyendo Daniel y sus compañeros. Joaquín fue llevado encadenado a Babilonia. En este tiempo Nabucodonosor saqueó la casa de Dios y llevó los utensilios con él. Era muy habitual que cuando un reino invadía otro, se dirigían a donde se sacrificaban ídolos y derribaban los altares, y el pueblo conquistador, o el ejército en este caso conquistador, instalaba allí sus dioses, sus ídolos. Nabucodonosor, ¿qué hace? Saquea toda la casa de Dios, se lleva todos los utensilios. También se llevó los miembros de la nobleza de Judá a Babilonia. Si Joaquín hubiese escuchado la profecía de Jeremías, esto no habría pasado. Mientras que Nabucodonosor estaba ocupado con sus conquistas, fue interrumpido por la muerte repentina de su padre. Nabucodonosor regresó para ser coronado rey. Ahora llega la segunda fase de la cautividad. Joaquín fue el hijo sucesor de Joacim y reinó por solo 3 meses y 10 días. Nabucodonosor atacó a Jerusalén de nuevo. En esta ocasión tomó cautivo a Joaquín, su madre, sus esposas, sus 3.000 princesas, 7.000 hombres poderosos, 1.000 artesanos. Esto lo puedes leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, verso 14. Entre ellos estaba Ezequiel y Mardoqueo. Jeremías evadió la captura y pidió a los exiliados en Babilonia que fueran buenos ciudadanos. Lo puedes leer, Jeremías capítulo 29, versículos del 1 al 10. Llega la tercera fase de la cautividad. Nabucodonosor señaló a Sedequías para ser rey de Judá y gobernó por 11 años. Después de 11 años, Sedequías escuchó los malos consejos antes de escuchar a Jeremías. Sedequías conspira contra Nabucodonosor. Y el ejército de Nabucodonosor vino a Jerusalén rápido. Esta vez, Nabucodonosor quemó el templo, destruyó la ciudad de Jerusalén y deportó a todos, menos los pobres, para Babilonia. Sedequías fue tomado cautivo, observó la ejecución de sus hijos, le sacaron los ojos y fue llevado a Babilonia. En esta ocasión el templo, los palacios, los edificios públicos fueron destruidos. Jerusalén quedó en ruinas. Hubo mucho sufrimiento en esta última época. Los prisioneros eran mutilados. Una vez que estuvieron en Babilonia, los judíos no fueron duramente oprimidos por sus conquistadores. Encontraron ocupación, construyeron casas, sostuvieron altos cargos en el país. El profeta Ezequiel los animó constantemente. Esta es una introducción al cautiverio, a la cautividad que sufrió Jerusalén. Esta es la cautividad de Israel. Y hoy queremos hablar de cautivos. Hoy queremos hablar de libertad. Libertad para los cautivos. La obra de Jesús fue una obra de restauración. Fue una obra de liberación. Él vino a la tierra trayendo libertad del pecado y de la condenación. Durante su obra terrenal hizo bienes, sanó a todos los oprimidos por el diablo y hoy en día sigue salvando, sigue liberando a todos aquellos que a él se acercan. La opresión y el cautiverio espiritual es real, tan real como es el poder de Jesús para liberar y restaurar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús trae libertad para los cautivos. Lucas capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret y en el día de reposo entró en la sinagoga. Jesús se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El ser humano estaba cautivo
ante el dominio de Satanás. Esto sucedió cuando Adán pecó en el Edén y el diablo tomó la autoridad. El hombre ante el pecado y sin conocimiento de Dios y de su poder caminaba al infierno eterno. Pero venido el tiempo, apareció Jesús con su gran poder, con su gran amor. Podemos ver en los evangelios que el Señor desarrolló un ministerio de liberación. Y esto lo vemos en los evangelios cuando, por ejemplo, nos dice Mateo capítulo 4, verso 24. Le trajeron todos los que tenían dolencias, diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y Jesús los sanó. Lucas capítulo 4, verso 40, y todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él los sanaba. También salían demonios de muchos. La liberación fue una faceta marcada en el ministerio de Jesús. Un ministerio que le delegó a la Iglesia cuando, por ejemplo, en la Gran Comisión dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Está hablando aquí de liberación. En Jesús hay libertad para los cautivos, para los oprimidos. Y el pasaje que hemos leído nos habla del poder libertador del Señor. La frase a pregonar libertad para los cautivos, desde los términos griegos, nos plantea la idea de publicar o dar a conocer la libertad para alguien que ha sido capturado por la lanza o que es prisionero de una batalla. Nos habla de un conflicto donde la persona fue capturada por el enemigo. Hoy en día, una persona capturada por el enemigo puede tener heridas del corazón, abuso, rechazo. Por consecuencia, su vida o alguna área de su vida no experimenta libertad. Por ejemplo, un abuso de un padre ha generado un resentimiento en la niñez y luego un gran muro en la relación padre e hijo en la adultez. Esto afecta también la construcción de la relación con el Dios, el único Dios. La expresión poner en libertad a los oprimidos desde el idioma original bíblico nos indica el devolver o enviar en libertad, es decir, soltar, perdonar, despedir a quien ha sido golpeado, a quien ha sido herido, maltratado, quebrantado. Entonces la frase nos habla de aquella persona que está bajo un yugo o un manto de tristeza. Miedo, dolor, decepción, frustración. Todo por continuos fracasos o caídas emocionales y o materiales también. El cautiverio se puede ver cuando las personas sufren continuas depresiones. No intentan nada nuevo, por el contrario, quieren que la vida se acabe. Ahora, tú cuando lees la frase a predicar el año agradable del Señor, debes destacar año agradable. Este año se refería al año jubilar o el año de jubileo, donde se perdonaban las deudas y eran liberados los esclavos. Es un periodo de perdón, de libertad. Hablamos del tiempo que Jesús vino a traer, tiempo de gracia, tiempo de perdón, un tiempo de libertad, de restauración. En Jesús hay restauración para todo aquel que ha sido dañado o herido. En Jesús hay libertad. ¿Estás cautivo? ¿Eres prisionero de tu pecado? ¿Eres esclavo de tu pecado? Jesús viene a traerte libertad. Si Jesús dice que ha venido a traer libertad al cautivo, es que el pueblo, tú y yo, estamos cautivos, estamos esclavizados. En los evangelios está expresada la voluntad del Señor para los hombres, es decir, Dios quiere la libertad, quiere la restauración, quiere vida para todas las personas. Solo requiere que nos acerquemos a Él con un corazón dispuesto, humilde, reconociendo nuestra condición, nuestra necesidad. Acerquémonos con confianza a Jesús y todo será transformado por su poder. Jesús ha venido a traer libertad para los cautivos. ¿Eres cautivo? ¿Vives esclavizado a algún vicio, algún pecado? ¿Caes y caes siempre en ese mismo pecado? Jesús puede transformarte. Jesús puede liberarte. ¿Quieres que Jesús lo haga? Pídeselo. Señor, este pecado me esclaviza.
Señor, soy esclavo, soy prisionero de ciertos vicios, de ciertas adicciones. Señor, líbrame, libérame de esta atadura. Jesús lo puede hacer. Él vino a liberar a los esclavos. Él vino a traer perdón. Él vino a traer libertad. Jesús vino a traer tiempo de gracia. Y Jesús quiere que su gracia te llene por completo. Jesús vino a traerte perdón. Perdónate a ti mismo. Perdona a tus padres. Perdona a tu esposa. Perdona a tu esposo, a tus hijos. Jesús vino a traer restauración, libertad. En Jesús encuentras restauración. ¿Estás dañado? ¿Has sido herido? ¿Han abusado de ti? En Jesús puedes encontrar restauración. Jesús quiere restaurar lo que el diablo ha destruido. A eso ha venido el diablo, a matar, a robar, a destruir. Jesús viene a restaurar, a dar vida. Acepta a Jesús hoy. Haz la oración de fe. Señor, aquí estoy, con mis pecados, con mis inmundicias, me presento delante de ti. Te necesito, ayúdame. Quiero ser libre del pecado. Hoy puedes orar de esta manera, hoy puedes orar así. Y yo te garantizo que Jesús escucha tu oración. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé. ¿Piensas que Jesús no va a oír tu oración? No creas eso. Eso es un engaño del diablo. Quiere hacerte pensar que Jesús no escucha tu oración porque eres un pecador. Pero Jesús te está escuchando. Búscale en oración, arrepiéntete de tu pecado y Jesús traerá libertad y Jesús traerá restauración.